Muy buenas tardes, estimados colegiados y colegiadas del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Mi nombre es Josué Estrada Solano y para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde, donde hemos venido realizando a través de nuestra red social de Facebook diferentes conversatorios con la intención de que usted también tenga herramientas tanto académicas como también personales en todo esto que estamos viviendo frente al COVID-19. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por estar acá y le invitamos de una vez a que si usted tiene algún comentario, también lo puede dejar aquí en donde se pueden hacer comentarios durante la transmisión y nosotros por medio de nuestros profesionales ahí vamos a ir abarcando estos temas o aquellas dudas que ustedes tengan. Hoy el tema entonces que tenemos, como vieron en el banner del principio, es con la Comisión de Big Data. La Comisión de Big Data, que es una comisión para el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, que es relativamente joven, pero que viene trabajando fuertemente. El tema que hoy venimos y traemos por medio de la comisión es el impacto de la ciberseguridad en entornos de Big Data. Y tenemos como invitado a Gabriel Silva Atencio, pero voy a dejar a José Andrés Fernández Marmolejo, que él es el coordinador de esta comisión de Big Data, para que él como moderador entonces presente a Gabriel y podamos conversar de este tema tan interesante. Adelante, José Andrés. Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes de nuevo en este espacio tan importante para nosotros, los que trabajamos y vivimos de la tecnología. Es muy importante este tipo de comunidades donde podemos empezar a hablar de diferentes temas. El tema del día de hoy nace por la necesidad de las preguntas que nos han estado llegando tanto a la comisión como en diferentes conferencias que hemos dado en diferentes universidades. Y la idea es ir aclarando un poquito los temas sobre la seguridad, ciberseguridad dentro de los esquemas de Big Data. Para eso, hoy tenemos un gran amigo de la comisión, Gabriel Silva Atencio, que también nos colabora como profesor de algunos módulos de nuestras certificaciones y de lo cual vamos a hablar del tema en cuestión. Perfecto. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Y bueno, o sea, la idea es que con esta pequeña charla que vamos a tener, quizás se puede aclarar un poco alguna de las dudas de lo que está sucediendo hoy en día en la ciberseguridad y cómo impactan, como acaba de comentar José Andrés, los entornos de Big Data, que hoy en día se ha vuelto un elemento bastante relevante dentro de los ecosistemas de Big Data ante la situación pandémica que no acaba y no está por acabar en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, yo preparé una pequeña presentación que se las voy a compartir. No sé si se está viendo en este momento. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, para que vayamos hablando un poquito de esto. Cuando uno quiere empezar a hablar de ciberseguridad y sobre todo en un modelo de gestión de datos, o sea, al tener este tipo de exposición, ¿verdad? Para cada una de las empresas o organizaciones, uno tiene que partir, o deberíamos partir, por cuál es la tendencia que se maneja en la industria. Antes de que existiera todo este efecto o todo el impacto que estamos teniendo a nivel de la pandemia, el Foro Económico Mundial, a diciembre del año pasado, empezó a detectar que todos los entornos empresariales estaban siendo afectados o se estaban viendo afectados por un impacto a nivel de la ciberseguridad. Entonces, ya esto viene tomando cierto tipo de vigencia o importancia dentro de las organizaciones. Justamente, el año pasado se generó un reporte que incluso salió en prensa nacional, donde se dijo
o se mostró que de enero a junio, ¿verdad? En Costa Rica se había generado un impacto, ¿verdad? O ataques a nivel empresarial alrededor de 19 millones de ataques. Es decir, en 6 meses se hicieron 19 millones de ataques a empresas y organizaciones e individuos. Es decir, eso es un número considerable. Incluso Costa Rica hoy en día, en los entornos a nivel de ciberseguridad, es considerado uno de los sitios o laboratorios para poder hacer ataques a nivel de ciberseguridad. Entonces, qué interesante. Cuando empezamos a ver esto, ¿verdad? Y yo dije, qué interesante que el Foro Económico Mundial a diciembre decía que era una tendencia importante, ¿verdad? O las organizaciones deberían empezar a tomar en consideración todos estos elementos como piezas importantes para poder proteger sus entornos de datos. Entonces, vean qué sucede cuando entramos en enero de este año. Esta información que pueden ver acá nos empieza a decir cuál es el comportamiento que tienen cada uno de los individuos o empresas en su modelo de gestión de datos. Entonces, 7.7 billones de personas, ¿verdad? Que es lo que, bueno, hay que ver cómo vamos hoy en día, ¿verdad? Con el tema del impacto del COVID. Es la población mundial, donde, a un dato muy interesante, 5.2 billones de esas personas tienen conexión, ¿verdad? A Internet o están utilizando dispositivos móviles. Es decir, que el nivel de penetración que tiene la telefonía móvil para poder hacer conexión a Internet, estamos hablando que es un 67%. De esos 5.9, 4.5 billones de personas son usuarios constantes, ¿verdad? O utilizan el Internet de forma constante. Es decir, del 67%, 59% de estas personas son activas en Internet, y de ese 59% estamos hablando que 3.8 billones, casi 4 billones de personas tienen redes sociales. Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de información, uno dice, wow, ok, hay gente que está conectada a Internet, hay gente que está navegando en redes sociales, hay gente que puede ser un potencial cliente, ¿verdad? Para mi organización, para poder ofrecer bienes o servicios a través de entornos de Big Data. Es decir, si yo puedo lograr capturar esa información no estructurada que se está manejando a través de dispositivos como IoTs o redes sociales, entonces voy a poder captar nuevos patrones o nuevos modelos de negocio que me van a permitir a mí como empresa poder tener esa ventaja competitiva. ¿Ok? Eso está bien. Esa es la idea cuando empezamos a hablar de Big Data. Ahora bien, cuando empezamos a ver esto, vean qué interesante, año a año, cuando yo empiezo a comparar el comportamiento de enero del 19 a enero del 20, vean que realmente el mercado está creciendo. Y el mercado está creciendo significa la gente está comprando por Internet, la gente está navegando por Internet, la gente se está volviendo dependiente de la gestión de datos. Y eso a toda organización le encanta. Y hoy en día, con estos efectos de la pandemia, ¿verdad? Y vamos a conversar un poco de eso, las organizaciones que no estaban en estos entornos empresariales se vieron obligadas, ¿verdad?, a volcarse a un modelo digital y para poder subsistir o sobrevivir. Y hoy en día, con cada una de las noticias que estamos recibiendo de manera diaria, se vuelve más una necesidad, ¿verdad?, que una oportunidad como un todo. Vean este dato que es muy interesante. En función de esto, yo me di a la investigación, ¿verdad? Si ese era el dato que teníamos a enero de este año, yo decía, bueno, decía el reporte, el tiempo que dura una persona conectada en Internet, ¿verdad? Está en promedio de alrededor de 6 horas diarias. En redes sociales dura en promedio, ¿verdad? Diario, 2 horas. Viendo televisión dura en promedio 3 horas. Escuchando música dura en promedio 1 hora. Y jugando videojuegos o teniendo cualquier tipo de actividad de entretenimiento alrededor de 1 hora. Esto es el comportamiento normal o el patrón de conducta normal que tenían las personas antes del efecto COVID.
Cuando llega el COVID, ¿verdad? O llega la pandemia, yo me di a la tarea de empezar a ver los datos solamente las primeras 2 semanas, es decir, del 16 al 27 de marzo. Y vean qué interesante, el impacto del COVID hizo que el nivel de exposición de las personas o individuos incrementara en al menos un 50% en el uso de Internet, redes sociales, televisión, etcétera, etcétera. Por razones obvias. De la noche a la mañana las organizaciones se vieron en la obligación de poder mandar a cada una de las personas o individuos directamente a teletrabajar y poder garantizar la continuidad del negocio desde los hogares. Entonces, las personas se vieron obligadas a exponerse, ¿verdad? En estos modelos, y cuando hablamos de exponerse en estos modelos, lo que dice es, necesitamos empezar a comportarnos o pues, empezar a establecer patrones que nos permitan a nosotros poder mover o moldear o darle continuidad al negocio bajo un modelo de gestión de datos. Sí, tal vez para aportar a ese tema, anteriormente nos preocupábamos por la información sensible en las empresas. Datos del cliente, cuánto gana, cuánto vende, esa información que ahora hay mucho más información que proteger. Normalmente se habla de gobierno de datos y hemos venido hablando en diferentes charlas, en diferentes lugares, universidades, como la Comisión de Big Data ha estado en diferentes foros hablando sobre gobierno de datos. Este tema es súper importante, ¿verdad? Porque es la gestión que le da cada empresa a sus datos, cómo se maneja esa información, qué es lo que se expone del cliente. Y con lo que decía ahorita Gabriel, cada vez nos exponemos más. Antes teníamos cierta cantidad de información, ahora tenemos más del 50% de información con la cual podemos hacer cosas buenas o permitir que se hagan cosas malas. Es ahí donde vemos la importancia de esta charla, de hablar sobre la seguridad y los datos que realmente tenemos expuestos como clientes, como personas o como consumidores. Correcto. Justamente es eso, ¿verdad? Si yo de repente o yo les digo a ustedes, váyanse a sus casas a trabajar, ¿verdad? O le digo a las empresas, trabaja de forma remota, es como de repente le digamos a las organizaciones, mira, sigue operando, pero no te voy a dar la luz o no te voy a dar un insumo. Entonces, o te quito la computadora para que trabajes con el lápiz. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hicimos un cambio disruptivo en las organizaciones en su modelo o su esquema normal o tradicional de trabajo para imponer una nueva disciplina. Cuando esto llega a suceder y yo veo estas tasas, ¿verdad?, de nivel de exposición, lo que sucede es que las organizaciones de forma empírica se empiezan a trabajar de forma remota y empiezan a exponer sus datos sin ningún tipo de protección, porque no saben realmente, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, cuál es el nivel de impacto que tienen cuando mandan un archivo por un correo como un Yahoo o un Hotmail, ¿verdad? O un Gmail, ¿verdad? Están teniendo conferencias o compartiendo archivos por sitios que son gratuitos, sin ningún tipo de nivel de encriptamiento. Y cuando esto empieza a suceder, porque las organizaciones no estaban preparadas, se empiezan a ver afectadas por el nivel de ataques, ¿verdad? O el nivel de exposición de los datos, no solo de la empresa, sino que estamos exponiendo a nuestros clientes. Y eso ha ahondado que el último reporte que acaba de salir hace un par de semanas indica que en los últimos 3 meses, por el efecto de la pandemia, el nivel de ataque subió este año en 134%. Pasamos de 19 millones de ataques a casi 26 millones de ataques. Estos 26 millones de ataques se dieron por los efectos de la pandemia, porque los cibercriminales están aprovechando el nivel de desconocimiento, el nivel de falta de experiencia o dominio técnico de las organizaciones en el momento de poder exponer los datos. ¿Significa, Gabriel, que no tengo que exponerlo? No. Lamentablemente, tenemos que hacerlo porque si no, no tenemos forma de poder competir y poder subsistir. ¿Cómo vamos a vender mi producto
o cómo voy a garantizar la continuidad de mi servicio como empresa si estoy trabajando en mi casa. Tengo que utilizar la tecnología para poder hacer esto. El tema es que tengo que hacerlo de forma segura. Tengo que salvaguardar la información de mis clientes. Tengo que salvaguardar la información de mis proveedores. Tengo que establecer mecanismos de seguridad que me permitan a mí, ¿verdad?, el poder garantizar que ese nivel de compartición de información o obtención de información que estoy teniendo a nivel de la tecnología se salvaguarde. Uno de los grandes efectos o problemas que existen en estos entornos es que cuando uno habla de Big Data, y quizás lo han hablado con la comisión en otros entornos, uno dice, es que hay aplicaciones que son open source. Es que podemos hacerlo con Hadoop o podemos hacerlo con MapReduce o con X y Z aplicación que realmente por ser open source el costo o la inversión inicial que se tiene que hacer para poder hacer esta tecnología o es muy baja o no existe. Pero el hecho de que yo tome un producto que sea gratuito no significa que yo no deba establecer políticas, protocolos, normas y procedimientos que me permitan a mí el poder garantizar o establecer que la información que se maneja en esos ecosistemas tenga que ser segura. Correcto. Hace poco en un foro nos preguntaban sobre la seguridad, ¿verdad? Hay un tema muy importante. A veces en las organizaciones estamos protegiendo nuestras bases de datos transaccionales, pero estamos exponiendo nuestras bases de datos de explotación de datos. Ejemplo, un data lake, por ejemplo. Salió el tema por ahí. Muchas veces decimos, ok, eso es un Hadoop, dejémoslo ahí, bla, 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 pero y nos olvidamos, sí, eso es parte de la empresa. Ahí está consolidada toda la información que es importante. Entonces, a veces esto no se puede ver separada a la información de la empresa, sino que tenemos que buscar una forma donde garanticemos la ciberseguridad en toda la organización sin dejar por fuera nuestros sistemas o ecosistemas de Big Data. Correcto. Justamente lo pueden ver en la prensa nacional, que ya es público, ¿verdad? Pero hace un mes, si no se enteraron, sistemas que estaban en teoría debidamente protegidos, que eran los sistemas del Banco de Costa Rica, fueron vulnerados y se robaron la información de todos los clientes. Toda la información de nosotros que tenemos cuenta en el BCR está en internet y se puede descargar. Número de cuenta, número de tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el problema ahí? El problema que hubo ahí fue que normas, procesos y procedimientos que se tenían que estar manejando dentro del banco. Entonces, si se dice en ciberseguridad, cuando uno empieza a hablar en entornos de Big Data, es que no hay mecanismo, no hay medicina, no hay elemento que me permita a mí protegerme de un ataque informático. La única prevención es estar de forma constante actuando y previniendo comportamientos futuros porque los modelos de negocio van cambiando, las tecnologías van evolucionando. Nuestros ecosistemas de Big Data, me imagino que lo habrán escuchado en otras charlas, cuando yo pongo un entorno Big Data, algo que pasa con los entornos Big Data es que son volátiles, porque tienen, como todo proyecto, tienen un ciclo de vida, un inicio y un fin. ¿Ok? Entonces, cuando llega ese fin y se alcanzó el modelo de negocio y logramos obtener la meta que quería el ecosistema, tenemos que eliminar, tenemos que cambiar, tenemos que buscar cuál es la nueva etapa o la nueva fase. Vean, justamente en esta lámina quiero, y es importante, vean las tendencias que están en la industria. O sea, los niveles de ataque y exposición que se están viendo hoy en día en entornos de ciberseguridad, y esto va aplicado a Big Data. Algo muy interesante. Si se dan cuenta, la segunda columna de derecha a izquierda, ¿verdad? Estamos hablando de entornos abiertos. 55% de los ataques se dan a nivel por obtener la data de dispositivos IoT, que es data no estructurada. ¿Por qué? Porque es data que viaja libremente sin ningún tipo de encriptamiento o cifrado. Entonces puedo yo prácticamente, si mi reloj me está transmitiendo mi temperatura o está transmitiendo mi ritmo cardíaco, yo puedo saber si Gabriel tiene un infarto o no. Y yo puedo en ese momento interceder por Gabriel y si Gabriel es una persona importante, matarlo o no matarlo. Sencillo, ¿verdad? O que
llega un correo electrónico, ¿verdad? O le doy clic por error o llega un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Para poder capturar un dato. Entonces le digo, mire, ¿sabían que, no sé, los primeros que le den clic a este mensaje van a participar en un concurso por un iPad, ya que lo está rifando el CEPIC? Y el CEPIC nunca manda eso. Y automáticamente cuando le doy clic, ¿verdad? Encripto el teléfono. Los primeros 15 días, cuando estaba en la pandemia, mandaron un mensaje por WhatsApp a varias personas en Costa Rica con teléfonos Android, donde se indicaba supuestamente el reporte diario del COVID. ¿Qué pasó? Esas personas que le dieron clic, le cifraron los teléfonos Android. ¿Y qué sucedió con los teléfonos Android? Directo a la basura porque no se podían desencriptar. Correcto. Hace unos días nos hablaban sobre ciberseguridad, la Comisión de Ciberseguridad del CEPIC, y precisamente uno de los temas que ellos hablaban es de la parte humana, ¿verdad? Porque normalmente nosotros como usuarios o personas somos los que cometemos la mayoría de errores. A veces tan simple como descargar una aplicación y no darnos cuenta las términos y condiciones de que estamos regalando nuestra información, a veces nos expone, ¿verdad? Y esos son temas que, como decía uno de los comentarios por ahí de Andrés Blanco Rojas, es falta de cultura. Y pues sí, ¿verdad? Esa es la idea de nosotros, como comisión, acercarnos a ustedes y verdaderamente generar una cultura de seguridad informática en nuestros agremiados. El Colegio Profesional, el CEPIC, lleva varios días hablando sobre esos temas de ciberseguridad, y nunca queda aparte el tema de la calidad humana, ¿verdad? Del saber qué estoy publicando, el saber a qué términos estoy aceptando. De hecho, hay aplicaciones que a veces lanzan en diferentes plataformas y a los días después sale el OIJ diciendo que por favor no la descarguen, que eso es un virus o que eso expone la información. Y ya es muy tarde, mucha gente ya la descargó, ya la usó, ya metió toda su información, y eso es lo que queremos generar, un cambio en la forma de actuar de nuestros agremiados y de las personas que nos ven, ¿verdad? Correcto. Incluso, y gracias por ese comentario, José Andrés, porque hay un elemento importante. La tecnología avanza y hoy en día está avanzando agresivamente por todo lo que está pasando con el COVID. Si bien es cierto, están saliendo más plataformas a nivel de Big Data, están saliendo más soluciones para poder apoyarse a nivel de la tecnología, también está avanzando, ¿verdad? Todo el tema de la tecnología a nivel de ataques informáticos. Otro ejemplo, hace 15 días o 30 días, perdón, salió, y eso es muy conocido, que se detectó un leak, ¿verdad? Una falla en Zoom, y estaba filtrando datos Zoom, y uno podía meterse y ver lo que está, la comunicación que existía entre dos personas, y automáticamente muchas organizaciones, al darse cuenta de esto, empezaron a prohibir Zoom. Pero ¿por qué se dio eso? Porque nunca se había utilizado Zoom como elemento de videoconferencia de forma masiva. Entonces la tecnología también evoluciona para los temas de los ciberataques. Y justamente, vean, aquí está lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cuáles son los avances a nivel de la industria de ciberseguridad para podernos proteger en estos entornos informáticos, ¿verdad? A nivel de malwares, llámense en todos sus sabores, gusanos, virus, troyanos, todo el tema y esto es Big Data, inteligencia artificial, para que nos permita a nosotros poder detectar de forma preventiva un ataque. Es decir, poder ver cuando hay algo sospechoso, porque a veces nosotros como ser humano no tenemos esa capacidad. Entonces, ¿cómo poder detectar cuando hay patrones de conducta dentro de una organización y alguien está entrando en una organización y, ok, esto es un intruso y el ojo humano no lo ve? ¿Cómo poder detectar temas de suplantación de identidad? ¿Cómo detectar archivos maliciosos? Son los avances que estamos viendo, que las soluciones de Big Data ya empiezan a incorporar para poder proteger el entorno. Y lo tienen que hacer, sí o sí, porque esto va a durar, no crean que va a durar meses. Se habla en la industria que esto se va a acabar en 2022. O sea, vamos a estar más de un año haciendo esto. Lo bueno es que en nuestros entornos de tecnología, ¿verdad? O todos los que estamos en esta área, por lo menos vamos a tener bastantes oportunidades para poder innovar. Lo malo es que lo vamos a tener que hacer de nuestra casa, en cierta perspectiva. Pero de igual forma, si bien es cierto
los entornos de Big Data se empiezan a resguardar y empezar a crear nuevas soluciones tecnológicas para poder soportar estas necesidades, también las amenazas avanzan y evolucionan. Vean lo que comentó José Andrés ahorita, ransomware. Bueno, saben que existe un servicio que se llama Ransomware as a Service. Yo puedo contratar servicios de secuestro de datos pagando un fee, pagando un honorario mensual. Y hay organizaciones que lo brindan. ¿Ok? Puedo pagar un servicio para que se haga un ataque masivo a un servidor, ¿verdad? Como se le hicieron hace un par de años al Banco Nacional, y el Banco Nacional se tuvo que ver en la obligación de poder colocar servidores señuelos para que son los famosos honeypot para poderse proteger. Bueno, entonces, o incluso las famosas criptomonedas, que ahora todos los secuestros se hacen, o todos los, ¿cómo se llama? Solicitudes de rescate se hacen por criptomonedas. ¿Por qué? Porque son, la filosofía de estas criptomonedas es que no son rastreables. Entonces, al ser un ecosistema no centralizado, hace muy difícil la localización de realmente quién tiene el dinero, porque en realidad no lo tiene nadie, lo tienen todos. Entonces, es un concepto que los ciberdelincuentes han venido formando y cada vez son más fuertes en eso. Entonces, nuestros ecosistemas deben estar preparados para ese tipo de cosas. Correcto. Correcto. Entonces, vean, cuando empezamos a ver, ahora sí, desde el entorno macro, ¿verdad? A la organización, que la idea es que cuando hablamos de Big Data, tenemos que estar pensando en que estamos haciendo ciencia de datos, es decir, que estamos tomando todo lo que son nuestros datos para poder mejorar la gestión estratégica de la organización y en función de los datos, poder hacer una analítica del negocio que nos permita a nosotros que nuestro modelo de negocio nos permita posicionarnos. Anteriormente se hablaba de ventaja competitiva. Hoy en día hay que decir ventaja competitiva, cómo competir, pero también tengo que hablar de ventaja comparativa, porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Yo tengo que tener un diferenciador. Entonces, ese modelo de negocio tiene que hablar con Big Data, tiene que hablar con inteligencia de negocio, todos los datos que nosotros conocemos en nuestros modelos tradicionales. Tengo que buscar alguna dinámica que me permita a mí el poder tomar procesos de decisión de forma acelerada, ¿verdad? Y ver cuando el entorno cambia. Pero vean qué interesante. Dos pilares que no están directamente asociados al modelo de negocio son piezas claves para poder garantizar el éxito de esto. Uno, la ciberseguridad, que es lo que estamos hablando. Si nosotros no tenemos esto dentro de nuestro contexto, les garantizo, ¿verdad? No es que le van a robar la data, no, sino que va a venir su competidor y le va a copiar el modelo de negocio, lo va a ofrecer más barato o mejor y van a quedar fuera del mercado. Entonces yo tengo que ofrecer un mecanismo que me permita a mí poder proteger mi modelo de negocio. Y el mejor ejemplo está en la industria es Amazon. Todo el mundo sabe lo que hace Amazon. ¿Cuántas empresas han copiado Amazon? Ninguna. Porque algo que sí tiene claro Amazon es proteger el modelo de negocio. Nadie conoce el secreto de cuál es el modelo de negocio de Amazon. Y es evidente, ellos venden datos. Entonces, la ciberseguridad es una pieza clave para que no pueda ser copiado o duplicado. Blockchain va a ser una pieza clave porque nos va a permitir a nosotros incluso poder establecer mecanismos de ciberseguridad. Entonces, lo que quería hacer, el mecanismo de prevención en estas áreas está muerto. Tengo que hacer un proceso proactivo. El proceso de aprendizaje es lento. Me tengo que mover a la velocidad de cómo los datos van cambiando. Entonces, la ciencia de datos se convierte en una pieza clave. El Big Data se convierte en una pieza clave para poder garantizar no solamente el modelo de negocio, sino poder garantizar también la seguridad de mis datos. Entonces, es un complemento adicional. Algo que cuando empezamos a ver esto, y lo que estábamos conversando ahorita, yo tengo que garantizar dentro de mi modelo de negocio, como parte de los datos, que toda la información que yo vaya a manejar, ¿verdad? Primeramente me permita a mí que sea confiable, que esa información esté completa e íntegra, que esté disponible para poder utilizar y que sea auténtica. Y lo más importante de todo, que no permita repudio. Cuando hablamos de repudio significa que cuando yo le pregunte a un elemento, un componente dentro del ecosistema, el componente automáticamente me responda. No.
tenemos que establecer esos mecanismos. Entonces, yo tengo que garantizar que mis ecosistemas tengan al menos estos 5 pilares. Garantizar la confidencialidad, garantizar la integridad, garantizar la disponibilidad, la autenticidad y que no se pueda compartir los datos. ¿Ok? También, cuando empecemos a hablar de ciberseguridad, hay 3 elementos claves o pilares que se tienen que manejar dentro de los ecosistemas de Big Data. 1, todo el tema de salvaguardar la información, es decir, restricciones para poder tener el acceso a esos datos. Que la funcionalidad que yo establezca dentro de Big Data va a tener que jugar con esa seguridad. Uno de los problemas que hay con esto es, si pongo entornos seguros, pierdo velocidad o pierdo atributos. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Vas a jugar con la seguridad o vas a jugar con la disponibilidad de los datos? Entonces hay que jugar, por eso es que hay que jugar con este triángulo, ¿verdad? O esta pirámide, es decir, voy a tener que sacrificar quizás funcionalidad, por tener seguridad, por tener la factibilidad de utilizar estos datos como todo. ¿Ok? Entonces, si es así, si yo empiezo a ver esto, yo tengo que entender o tengo que pensar, ¿verdad? Como digo yo, para poder ser Luke Skywalker en el lado bueno de la fuerza, primero tienes que empezar como Anakin. Vete al lado malo de la fuerza, piensa o ve la perspectiva de tu modelo de negocio para que puedas entender cuál es el nivel de exposición que tienes para poder entender cómo salvaguardar la data, es decir, cómo protegerte. Entonces, cuando uno habla de esto, uno tiene que establecer cuáles pueden ser los motivos, las metas y los objetivos para un ataque. Incluso en la industria se habla de la fórmula del ataque, es decir, cuando uno no ataca, como digo yo, como montón o con metralleta. No, tú no te metes en una organización a dar disparos por todos lados. No, hay un motivo. ¿Qué es lo que tú quieres buscar? ¿Cuál es el dato que tú quieres acceder? ¿Qué método vas a utilizar y por dónde vas a entrar? Entonces, si nosotros entendemos este contexto dentro de nuestros modelos o ecosistemas de Big Data, va a ser más fácil para nosotros el podernos proteger. Es decir, lo que estamos buscando es nuestro talón de Aquiles. Como hablaban hace poco en una conferencia acá en el CEPIC también, hablaban sobre el hacking ético, ¿verdad? Eso es súper importante que nuestras organizaciones lo sepan, porque si nosotros hacemos hacking ético en nuestra organización, sabemos cuáles son nuestros procesos o cosas vulnerables dentro de nuestra empresa o compañía. Entonces es súper importante el hacking ético porque eso es lo que nos revela nuestras vulnerabilidades en el mercado. Entonces es súper importante tener eso en cuenta, que saber qué hacer esas pruebas de penetración, que saber esas pruebas de estrés y de cosas sobre nuestros ecosistemas Big Data nos aseguran que estamos cerrando portillos a los ciberdelincuentes. Perfecto, sí, exactamente. Ahora, me van a decir, perfecto, Gabriel, yo te entendí todo, pero ¿qué hago? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Entonces, tomando en cuenta la situación que estamos hoy en día para nuestros entornos de Big Data y teniendo en cuenta la ciberseguridad, para hablar de ciberseguridad en entornos de Big Data tenemos que empezar a hablar de Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces, debemos empezar a colocar en nuestros ecosistemas modelos que nos permitan a nosotros empezar a entender o empezar a detectar este tipo de vulnerabilidades, ¿verdad? O esos accesos o cómo salvaguardar la data con estos modelos. Hay diferentes mecanismos como agentes virtuales, chatbot o procesos a nivel de RPA. Entonces, elemento número 1. ¿Qué tengo que hacer adicionalmente? Tengo que pensar siempre que cómo garantizar la privacidad y la seguridad de la información. Ese es el gran desafío que tenemos hoy en día. Muchos de nosotros cuando trabajamos en estos entornos, siempre se nos olvida esta parte o no lo consideramos y ahí es donde viene la primera vulnerabilidad. Entonces, como dice José Andrés, ¿está listo el ecosistema? Ok, evaluemos de la perspectiva externa, o sea, vamos al lado oscuro de la fuerza, veamos el tema ético o cómo hackear esa información para ver si realmente la estamos protegiendo. Tercer elemento, cuando empecemos a ver esto, van a ver que van a empezar a aparecer otro tipo de perfiles, otro tipo de roles y responsabilidades dentro de nuestro contexto, aparte del director de datos, aparte del científico de datos,
sino que tenemos que traer realmente gente que esté hablando de ciberseguridad, que nos permita a nosotros proteger sistemas lógicos, todas las aplicaciones, sistemas físicos donde estamos almacenando, e incluso la cultura organizacional, cómo nuestras personas o nuestros colaboradores están manejando los datos. 85% de los ataques en las organizaciones se dan por cultura, porque la gente no maneja normas, procesos y procedimientos. También entender que vamos a tener que meter algoritmos que nos permitan a nosotros el poder garantizar el control del flujo de datos que estamos manejando en estos ecosistemas. Y más aún, entendiendo que el flujo de datos se va a dar en entornos teletrabajables, es decir, fuera del contexto tradicional de la empresa. Entonces, más complejo aún. Tener en cuenta, ¿verdad? Importante. Ahora con esto que estamos viviendo, van a empezar a aparecer aplicaciones, incluso dentro de nuestros entornos, vamos a empezar a vivir oportunidades donde vamos a tener la factibilidad de establecer normas, procesos y procedimientos o nuevas aplicaciones o una nueva hoja de ruta a nivel de Big Data que no está escrita para salvaguardar la información. Porque ahorita esto nadie lo ha vivido. La última pandemia que se dio fue en 1920 y no había tecnología. Entonces, vean la oportunidad que estamos, o la oportunidad ahora que vamos a tener. Y ahí es donde las soluciones de Big Data que estamos trabajando tienen que ser elementos disruptivos donde tengan un pie en la ciberseguridad como un todo. ¿Ok? Y por último, ¿verdad? Recuerden, sea lo que sea que hagamos, tenemos que siempre tener como meta que toda solución de Big Data tiene que tener siempre un enfoque que aporte valor a la organización. Es decir, contribuya con estrategia digital. Si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Ok? Y el dinero. Bueno, igual, tener en cuenta todos los temas de los entornos. O sea, vamos a tener que combinar ciberseguridad, entornos teletrabajables y Big Data. Y van a tener que convivir. ¿Ok? Hoy en día. ¿Hasta cuándo? De por vida. Sí, de hecho, es uno de los temas que más hemos escuchado en los diferentes foros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como tecnológicos o personas de TI o diferentes personas, protegemos a veces mucho nuestros servidores, pero a veces se nos olvida el tubo o el canal por donde viaja la información. Eso es uno de los errores que constantemente estamos como país cometiendo. Y a veces, digamos, la información viaja sin encriptar de nuestro core, por ejemplo, a un data warehouse y se intercepta de camino por un hacker y chao, ¿verdad? Toda la información nuestra es robada. Entonces, se perdió. Es verdaderamente importante conocer realmente sobre la seguridad informática en nuestros entornos como tal. Sí, exactamente. Entonces, vean, si ustedes me preguntan a mí, perfecto, Gabriel, entonces, resumiendo, ¿cómo meto ciberseguridad en Big Data? Sencillo. ¿Cómo garantizas tú que la información que tú estás manejando de tu empresa, de tu organización, no está siendo visto por otra persona? ¿Será que tengo que cifrar los datos? ¿Será que tengo que colocar el tubo, la famosa VPN? ¿Será que en vez de utilizar una nube pública, utilizo una nube privada? Sí, es eso lo que tenemos que hacer. Ese es ya ahí partimos. ¿Será que tengo que decirle a las personas o a los colaboradores hacer un proceso de entrenamiento para que ellos sepan manejar de forma eficiente los datos, ¿verdad? Entonces, tengo que empezar a ver desde el contexto de afuera lo que yo estoy manejando en mi ecosistema para ver cómo, o sea, tengo el castillo, cómo le coloco las murallas al castillo para poder proteger el castillo. Eso es ciberseguridad. ¿Ok? Entonces, no sé si José, si quizás haya algunas preguntas y vamos quizás respondiendo a algún tema puntual. Bueno, hemos tocado diferentes temas, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Para cualquier compañía hablar de ciberseguridad, ¿verdad? Porque
Eso es un tema holístico, tiene que ver con absolutamente toda la organización, tanto desde la calidad de los datos que estamos obteniendo en nuestros sistemas, así como la seguridad que le damos después de obtener esos datos, la seguridad que hay en nuestros servidores, en la forma que se comparte la información, en la forma en que viaja la información, la información cuando está fuera, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida mucho eso, que porque esté en un data lake no quiere decir que no esté expuesta, que no sea estructurada no quiere decir que no esté expuesta, sino que no, tenemos que velar por esa calidad de la información y a su vez la seguridad, ¿verdad? Es un tema bastante complicado, pero es algo que debemos de establecer recursos. Muchas veces cuando nosotros de tecnología le hablamos al negocio y le decíamos necesitamos plata en ciberseguridad, a veces parece un gasto, pero en realidad no es un gasto, porque cuando usted conoce la importancia y el valor de un dato, usted se da cuenta de lo importante que es asegurar ese dato, porque realmente el dato es lo que asegura el negocio. Correcto. Le voy a comentar un par de anécdotas de un par de clientes a nivel de Big Data en Costa Rica. Uno era un banco, ¿verdad? Que no quería, decía que invertir a nivel de ciberseguridad era un gasto muy elevado, ¿verdad? Y no quería a veces hacer todos los procesos para poder salvaguardar sus datos. Cuando tuvieron un ataque, ¿verdad? Y le robaron información de tus clientes donde había expuesto a un nivel de exposición de alrededor de 10 millones de dólares, en ese momento ellos comprendieron que tenían que invertir sí o sí en ciberseguridad. Entonces, hay hasta que lamentablemente las organizaciones a veces no ven el impacto en sus modelos de gestión de datos hasta que no les pasa un evento. Pero cuando les pasa el evento, les sale 2, 3, 10 veces más caro, ¿verdad? El poder tomar el correctivo porque no tuvieron la prevención de poder haber establecido modelos que permitan haber protegido sus datos. Y justamente es lo que comenta José Andrés. Yo he tenido clientes también a nivel de Big Data que cuando crean estos lagos de datos para poder almacenar la información, yo siempre les digo, cuidado, el lago de datos es un lago de datos, no es un mar de datos. Es decir, yo debo tener en la nube, ¿verdad? O en ese clúster, lo que yo necesito puntual para mi modelo de negocio. No es agarrar y convertir la base de datos, ¿verdad? Y subirla a la nube. Porque quieres tener todo a nivel de bitácoras, quieres tener registros históricos. No, 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 no. Eso es un error garrafal, ¿verdad? Y ahí es cuando empezamos a nosotros como colaboradores o trabajar en el tema, empezar a aportar valor y tratar de decir a nuestros clientes, oye, es Big Data, o sea, no es base de datos, no es un data warehouse, no es un data mart, es un data lake. Son datos que están en movimiento, ¿verdad? Que están para responder a un modelo de negocio en tiempo real que yo estoy salvaguardando para poder darte esa ventaja competitiva. Muchas de las organizaciones no comprenden esto. Y ahí es donde nosotros empezamos a colocar nuestro granito de arena. ¿Ok? Entonces, es para que lo tengan en consideración como algo importante. Igual, esto no, en esta pequeña charla que hemos tenido, hablamos, o sea, tocamos la punta del iceberg, pero falta lo que está debajo del agua. Hay ciberseguridad y Big Data es un camino largo. O sea, hay mucho donde a nivel hay mucho para poder profundizar en estas áreas porque hay de todo. Incluso cuando uno empieza a hablar de ciberseguridad y en organizaciones que ya tienen cierto nivel de madurez a nivel de Big Data, uno cuando empieza a hacer los diseños de los modelos lógicos de datos, uno primero parte de la perspectiva de la ciberseguridad para poder establecer la estructura y después es que establece el modelo. Porque lo que estoy pensando es cómo primero protejo los datos y después digo, ok, ahora voy a implementar el modelo de datos. Sí, correcto. Creo que por sí solo el Big Data trae un riesgo. Big Data. O sea, hay demasiada cantidad de datos. No es lo mismo que yo exponga una tabla a que exponga Big Data, donde hay información de todo tipo, de toda clase de información y que puedo exponer a mi empresa, a mi compañía. Entonces, esos son temas que tenemos que tener, que parecen ser pequeños, pero en realidad son muy grandes a nivel de la calidad de los datos. Sí, e incluso, como comentas tú,
parecieran ser pequeños, pero tienen un alto impacto. Organizaciones líderes en el mundo, ejemplo, Facebook trabaja en Big Data y le robaron 2.5 billones de usuarios. Equifax trabaja con Big Data y le robaron 150 millones de usuarios. Uber trabaja con Big Data y le robaron 50 millones de usuarios. eBay, ¿verdad? JP Morgan, Office Depot, Mondelez, BCR. O sea, cualquier empresa que ustedes conozcan hoy en día han sido afectadas porque implementaron modelos basados en gestión de datos, ¿verdad? Bajo soluciones de Big Data, pero lo que no tuvieron fue la prevención de poder establecer mecanismos para salvaguardar la data. Y ustedes lo vieron, Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos a pedir perdón de rodillas porque es que no sabía qué tan importantes eran los datos, porque no tenía en su contexto la ciberseguridad. Entonces, cuidado. Es un elemento que siempre ténganlo presente. Cuando piensen en algo, tengan guardadito en la mano derecha, en la mano izquierda, ¿verdad? Y la ciberseguridad, ¿cómo protejo la información? ¿Cómo la resguardo? ¿Cómo evito que roben mis datos de mis clientes, de mi empresa, de mis proveedores? Como en todo. ¿Ok? No sé si Josué por ahí tiene algo que comentar. Bueno, no, tal vez en las redes sociales para comentarle a Gabriel cómo se han estado moviendo durante la charla. Andrés Blanco nos dice, buenas tardes. Imagínense el aumento que ha tenido la utilización de medios digitales en el país, solo considerando el uso que se ha requerido de estos medios por parte de los profesores y alumnos para las clases virtuales, sin dejar de lado a otras clases de profesionales que están haciendo teletrabajo, muchas veces sin las condiciones mínimas de protección para la identidad e información de las personas. Y agrega, dice, no por gusto, sino por falta de cultura. Tal cual. Y de hecho, a ver, en 4 meses de teletrabajo, cosas que han pasado. 1, la red de Tigo colapsó porque no estaba preparado para poder llevar a un país completo a nivel de Big Data. La red de Cisco, Webex, a nivel mundial, colapsó, ¿verdad? Telecable colapsó. ¿Cuál otra fue? El Cisco. Bueno, Zoom se detectó todo el tema de la vulnerabilidad. ¿Por qué sucede? Porque realmente cuando uno establece estos tipos de sistemas, uno dice, bueno, capacidad instalada, capacidad utilizada. Yo tengo instalado para poder tener quizás 100 usuarios de manera concurrente, pero estoy utilizando 85%, pero ninguna empresa a nivel de tecnología se iba a imaginar que de la noche a la mañana íbamos a llevar a toda la capacidad instalada. O sea, íbamos a meter todo el poderío, o sea, y sacarle todo el jugo, ¿verdad? Tanto al software como a los servidores. Y las redes empezaron a colapsar. Y hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco las empresas y han tenido que evolucionar. Si no es así, cuando salgan a su sitio donde están viviendo, van a ver que siempre hay una cuadrilla de ICE o de Tigo o de Telecable o de Cabletica porque están expandiendo las redes. Se quedó pequeña la infraestructura. Imagínate cuando vamos a hablar de las organizaciones que tenemos que entonces las organizaciones se están viendo a meterse en esa infraestructura, la infraestructura se tiene que adecuar. Imagínate el tema de, como dice el compañero, la teleeducación. Todas las universidades están dando charlas de forma virtual y esto va a seguir. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? Evolucionando, buscando nuevos mecanismos para poder apalancarse en estos nuevos modelos de negocio. Eso significa modelo de gestión de datos. Ahora, ¿cómo me diferencio yo en universidad B y universidad C? Y los tres ofrecemos la misma capacitación, tenemos el mismo perfil. O sea, la única forma de podernos diferenciar es a través del modelo de gestión de datos, conociendo a un Gabriel. ¿Cuál es la necesidad que tiene Gabriel? ¿Será que a Gabriel le hablo de Big Data con ciberseguridad? ¿O le hablo de inteligencia artificial? ¿O cómo le hablo? ¿Cómo respondo ese elemento que es importante? Algo que sí les comento y es clave. Y quiero que quizás como les quede como un mensaje final. Esto es un elemento que va a tener tendencia en nuestras carreras profesionales. Es decir,
si ustedes se meten hoy en día a LinkedIn y buscan la cantidad de puestos de trabajo que se maneja no solo a nivel de Big Data, sino a nivel de ciberseguridad, se van a llevar una sorpresa. Porque las organizaciones las agarramos desprevenidas y necesitan urgente gente que sepa en Big Data, gente que sepa ciberseguridad, y si saben los dos, mejor. Correcto, ¿Okay? por eso es que como nosotros como CEPIC y como Comisión de Big Data, hemos venido haciendo esfuerzos para acercarnos a ustedes, tanto en conferencias en universidades, conferencias en canales de televisión, y hemos tratado de llevarles a ustedes el mejor contenido para precisamente eso, para que Costa Rica sea un país donde saquemos muchos profesionales en estos temas, ¿verdad? Que es uno de nuestros temas más importantes como colegio, y la idea es llegar cada vez a más personas y poder ser un país más tecnológico. Correcto. Y una cosa importante ahí, solamente hacerte una salvedad. Si bien es cierto, estamos formando profesionales ahorita en estas áreas, recuerda que la tecnología no tiene barreras, ¿verdad? Entonces, hoy en día podemos estar en Costa Rica y podemos estar trabajando para México, para Estados Unidos, para Europa, y la idea es, si nos convertimos en agentes disruptores y diferenciadores, nuestras oportunidades están abiertas a todo el mundo, ¿verdad? Claro, de hecho, por eso estamos proponiendo temas como gobierno abierto, para que Costa Rica sea el punta de lanza a nivel tecnológico y pueda llegar a mayores sectores, tanto económicos como macroeconómicos, que es la idea de nosotros como comisión y la idea del colegio, ¿verdad? Por ahí hay una pregunta que no sé si la puedes leer, Josué, la de Oscar, me parece muy buena la pregunta. Correcto. Oscar Mena dice, Mena Granados, considerando las diferencias que existen entre los modelos de de datos tradicional, ¿cuál podría ser el marco normativo o guías de mejores prácticas que hagan referencia al tema? Ok, hay diferentes organizaciones que establecen mecanismos o modelos para poder salvaguardar la data. Está ISC, está Easy Council, está incluso ISO, está ISACA. Todas estas organizaciones que son grupos de trabajo, ¿verdad? Han establecido diferentes modelos que establecen normas, procesos y procedimientos para poder, en teoría, la organización poder cuidar o poder establecer mecanismos que nos permitan salvaguardar. En Costa Rica, lamentablemente, todavía no hay una ley. Estamos en pañales. Lo único Sí. que hasta el momento, la única regulación que tenemos, que verdad, también es una de las cosas que hemos tratado de plantear, es de mejorar ciertas leyes, porque verdad, también eso tiene mucho que ver. Por eso me gustó mucho la pregunta, porque la única ley que nos protege es la Ley de Protección de Datos en Costa Rica, que esa es la Ley 8968, la cual fue puesta en el 2011, donde actualmente en ese momento no se contaba con este auge tecnológico y este crecimiento exponencial, tal vez no se tenía planeado, y tal vez deberíamos hacerle ciertas mejoras como país, ¿verdad? También eso es súper importante, tomarlo en cuenta. Hay una ley, pero necesitamos fortalecer un poquito en esos temas de seguridad, y no sé si Gabriel tiene algo que... Sí, hay dos leyes en realidad. Una, la que tú acabas de comentar, y ya voy a entrar en detalle ahorita con esa, y la otra es a nivel de la SUGEF, ¿verdad? También se maneja una ley, una legislación para poder proteger los datos de los clientes de la perspectiva de las entidades bancarias. Esa está súper perfecta, y esa es la que debería aplicarse a todo el país, pero solamente está a nivel de la regulación de entidades bancarias. Esta ley que tú dices de la protección de los datos es una ley bizarra, por decirlo así. Es o sí o no. O sea, o protejo los datos o no protejo los datos. Siempre yo le digo a los clientes y a los estudiantes, el problema de la ley es sencillo. Si yo quiero proteger mis datos, yo coloco en la ley que quiero tener mi protección de los datos. Pero automáticamente cuando yo le digo eso, yo bloqueo todo mi nivel de información como parte de mi vida profesional. Es decir, entonces ya Facebook no voy a poder publicar nada en Facebook. Ya los bancos, porque una de las cláusulas, por ejemplo, cuando tú firmas las tarjetas de crédito, o sea, yo no sé cuántas personas leen el contrato que está con la letra chiquita de las tarjetas de crédito, pero hay una cláusula en ese contrato, o sea, la 40, la 60, la 80, que dice que cuando uno firma la aceptación de la tarjeta de crédito, está diciéndole al banco que el banco va a poder tomar posesión de los datos de nuestra cuenta,
de nuestra tarjeta de crédito para poder ofrecernos bienes, productos y servicios. Si yo firmo la ley de protección de los datos, automáticamente invalido la cláusula. Entonces, cuando invalido la cláusula, ¿qué hace el banco? Como tú estás invalidando la cláusula, no puedes ser cliente del banco, no puedo ofrecerte la tarjeta de crédito o el crédito. Entonces, automáticamente el banco me excluye porque yo me estoy amparando en la ley. Entonces, ¿ve? Está bien para una cosa, pero está mal para otra. Entonces, firmo la ley de protección de datos, pero me excluyen de la sociedad porque hoy ahorita todo el mundo está conectado. Entonces no puedo utilizar Facebook, no puedo tener tarjeta de crédito, no puedo... Sí, también hay un tema, como decíamos desde el principio, la parte humana, o sea, a veces no leemos los términos y condiciones y estamos exponiendo nuestra información. La mayoría de redes sociales lo hacen, ¿verdad? Entonces tenemos que también poner parte de nosotros y proteger esa información, saber qué publicamos y qué no publicamos en una red social. La única forma de poder proteger la información hoy en día, lamentablemente en Costa Rica, se llama prevención. Una vez más, normas, procesos y procedimientos desde la perspectiva de la empresa. Entonces, si yo la empresa establezco esos mecanismos para poder proteger los datos, entonces ahí voy a tener ese modelo de prevención. Lamentablemente, estamos ahí. Ha ido avanzando, pero entró el COVID. Entonces, como entró el COVID, hay otras, pasó de prioridad 1 a prioridad 5. Entonces, porque hay otros elementos más importantes ahorita. O sea, ahorita ese panorama no está claro. Y de paso, ¿verdad? Ahorita recientemente hubo un cambio a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Donde cambiaron toda la plana mayor, o sea, de todos ministros y viceministros, ¿verdad? Entonces, vienen nuevos jerarcas y esos nuevos jerarcas quizás puedan tener nuevos planes. Entonces, eso es un retraso también que se puede dar en este tipo de procesamiento, ¿verdad? De esta legislación. Sí, más bien aprovechar para darle la publicidad a la nueva ministra. Acá estamos como colegio, como comisión, cualquier cosa, cualquier comentario, aquí estamos. La idea es esa, ayudar al país a construir un país más tecnológico y que esté de la mano del colegio profesional, que para eso estamos. Perfecto. Agradecerle entonces a Gabriel. También hay unos saludos ahí. Félix Mata lo saluda, dice saludos al profe. También Cintia López Valerio, excelente, Gabriel Silva. Y también Cintia nos dice, ¿dónde podemos leer del tema? Que eso podríamos ahí, de repente, si tiene algo, decirle. Sí, a nivel de ciberseguridad, mi recomendación es, bueno, ahorita hay muchos foros o grupos dentro de redes sociales como LinkedIn. Hay uno que se llama Cybersecurity Hub, ¿verdad? Ese Cybersecurity Hub es un foro muy interesante que hoy nos está posteando todos los días las tendencias de lo que viene, los ataques que se están dando, pero realmente hay que estar viendo redes sociales, hay que estar navegando, hay que estar viendo televisión, porque si se dan cuenta, a ver, ¿qué día, cuando se dan las conferencias diarias del gobierno, díganme cuál día no han hablado de ciberseguridad? Todos. Esas son las tendencias. Entonces, hay que estar informado a nivel de internet, de las tendencias, de las redes, de lo que está sucediendo y de lo que está por venir, porque lo peor es lo que no hemos visto. Bueno, entonces agradecerle a Gabriel, agradecerle también a José Andrés, a la Comisión de Big Data, y muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias. Igual Andrés Blanco también dice, gracias por el tema y saludos al profe Gabriel. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, gracias a ustedes, gracias a los panelistas, gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión del día de hoy desde el Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Un gusto que ustedes nos acompañen y estén acá en nuestras redes sociales. También decirles que en estos días estas transmisiones también las puede ver en simultáneo a través de nuestro canal de YouTube. E invitarles a las próximas que vienen durante estos días. El próximo lunes tendremos la
charla, el 13 de julio, perdón, el conversatorio, la investigación en tiempos de COVID-19, aporte al sector de las pymes. Esto es a las 4 de la tarde, acá también por YouTube, y, perdón, aquí también por YouTube y por Facebook ahora. Y tendremos como invitados a Carlos Arturo Blandón Jaramillo, a Liliana Martínez Rendón y a Juan Carlos García Buitrago. Esto es organizado por la Comisión de Investigación del Colegio y la moderadora será Cintia López Valerio, quien también estuvo presente aquí en esta transmisión con los comentarios. Entonces, muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches. Esperamos que le invitamos más bien a que siga permaneciendo en su casa, a que se cuide, a que siga acatando las normas de higiene que nos están dando en estos tiempos. Vamos a salir juntos de esto. Muchísimas gracias y que la pasen bien. Gracias por estar acá.